Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones con un título que promete romance, aventura y sí, mucha complicación. Hoy vamos a desgranar el fascinante caso de Kerem y Andy y cómo su amor parece estar reviviendo en medio de unas vacaciones en el Caribe, unas vacaciones que, desde el principio, suenan a todo menos tranquilas. Prepárense para un viaje a través de rumores, posibles reconciliaciones y, por qué no, alguna que otra polémica. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, por favor, les pido que le den ese botoncito de suscribirse, que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido como este y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Así que abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. El título Kerem y Andy se reaviva el amor en el Caribe, vacaciones complicadas, nos da muchísimas pistas. Inmediatamente pensamos en dos personas con un pasado juntos, quizás una relación que terminó, pero cuyo vínculo sigue latente. El Caribe, ese paraíso tropical lleno de playas de arena blanca, aguas cristalinas y puestas de sol de ensueño, se presenta como el escenario perfecto para cualquier historia de amor. Sin embargo, la palabra clave aquí es complicadas. Esto nos dice que no va a ser un idilio sencillo. ¿Qué tipo de complicaciones pueden surgir en un paraíso? Pues puede ser de todo: malentendidos, apariciones inesperadas, viejos fantasmas del pasado que resurgen, o incluso, la presión de los medios y los fans que siempre están pendientes de cada uno de sus movimientos. Empecemos por analizar la figura de Kerem y Andy. Si están familiarizados con el mundo del espectáculo turco o incluso internacional, es probable que ya les suene este dúo. Han sido una pareja que ha capturado la atención del público en más de una ocasión, ya sea por su relación en la ficción o para el deleite de muchos por su química en la vida real. Cuando hablamos de se reaviva el amor, inmediatamente se nos viene a la cabeza la idea de una reconciliación. Se trata de una pareja que estuvo separada y ahora, bajo el encanto del Caribe, están dándose una segunda oportunidad. O quizás, un amor que nunca se apagó del todo y estas vacaciones son el catalizador para que salga a la luz con más fuerza. Imaginemos la escena: sol radiante, brisa marina acariciando sus rostros, tal vez un cóctel en la mano, y de repente, una mirada que lo dice todo. El Caribe, con su atmósfera relajada y romántica, es el ambiente ideal para que los sentimientos vuelvan a aflorar. Podríamos estar hablando de paseos nocturnos por la playa, cenas a la luz de las velas, momentos de conexión profunda que solo la distancia y el tiempo pueden hacer más valiosos. Pero claro, también está la parte de las vacaciones complicadas. ¿Quién las complica? Podría ser la presencia de otras personas, quizás exparejas celosas, o incluso amigos bien intencionados pero que terminan enredando las cosas. O tal vez la complicación surge de ellos mismos, de dudas internas, de miedos a repetir errores pasados, o de la presión de mantener esta posible reconciliación en privado, algo que en el mundo de la fama es casi imposible. Pensemos en las redes sociales. Kerem y Andy son, sin duda, figuras públicas con millones de seguidores. Cada foto, cada historia, cada like, es analizado al milímetro. Si comparten una foto del mismo lugar, aunque sea por separado, ya saltan las alarmas. Si se les ve juntos, aunque sea en un contexto de amistad, la especulación se dispara. Este escrutinio público puede ser, en sí mismo, una gran complicación. ¿Están disfrutando de un momento privado o están siendo conscientes de las cámaras invisibles que los siguen? La necesidad de mantener una imagen pública puede chocar con la autenticidad de sus sentimientos, y eso es un terreno pantanoso. Ahora hablemos de las posibles razones de esta complicación. Si su relación anterior tuvo altibajos, quizás haya temas pendientes de resolver. ¿Fueron separados por incompatibilidad, por diferencias irreconciliables o por factores externos? Si fue lo último, el Caribe podría ser el lugar perfecto para dejar atrás esas influencias y centrarse solo en ellos. Pero si fueron problemas internos, una reconciliación no será tan sencilla. Tendrán que enfrentar las mismas dificultades que los separaron, pero ahora con la esperanza de haber madurado y aprendido de sus errores. Podríamos estar ante un escenario donde ambos han seguido caminos diferentes en los últimos tiempos, quizás involucrados con otras personas, y esta coincidencia en el Caribe es puramente casual. Y de esa casualidad, surge la chispa. Una chispa que, avivada por el entorno idílico y la nostalgia, podría convertirse en un fuego. Pero ahí es donde entra la complicación: ¿qué pasa si hay otras personas involucradas en sus vidas actuales?
Se trata de infidelidades virtuales, de decisiones difíciles que tomar. ¿De rupturas dolorosas para terceros? La vida real, a diferencia de las telenovelas, no siempre tiene finales felices y sencillos para todos. Otra posibilidad es que este viaje no sea realmente unas vacaciones complicadas en el sentido negativo, sino más bien unas vacaciones de introspección y reflexión. Quizás Kerem y Ande han ido allí por separado o juntos, con la intención de aclarar sus sentimientos, de reencontrarse consigo mismos y, de paso, quizás reencontrarse el uno con el otro. El Caribe, con su belleza natural, invita a la meditación y a la conexión espiritual. Podrían estar en un proceso de redescubrimiento personal que, inesperadamente, los lleva de vuelta a los brazos del otro. Y no podemos olvidar el factor prensa del corazón. Los paparazzi adoran a las parejas mediáticas, y si hay un atisbo de reconciliación, serán los primeros en intentar capturar la imagen. La presión de tener que esconderse, de tener que dar explicaciones, de lidiar con los rumores que se inventan, todo eso añade una capa de estrés a lo que debería ser un momento íntimo. ¿Cómo manejan esto? ¿Se esconden en resorts de lujo, huyen de las cámaras, o deciden afrontarlo con valentía? Pensemos en el impacto que esto tiene en sus carreras. Si son actores, una reconciliación pública podría ser muy beneficiosa para promocionar proyectos futuros, generando un gran interés mediático. Pero si la relación es volátil, podría ser un arma de doble filo, atrayendo atención negativa. Por eso quizás estas vacaciones complicadas son también una estrategia, aunque no lo parezca a simple vista. En el mundo del entretenimiento, a menudo las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan. Podría ser que esta historia de amor que se reaviva en el Caribe sea parte de un guión, de una campaña de marketing, o simplemente un rumor orquestado. Es una pregunta que siempre queda flotando en el aire cuando se trata de celebridades. Sin embargo, si el amor es real, la complicación también lo será. El amor verdadero, incluso en un paraíso, nunca es un camino de rosas sin espinas. Siempre hay desafíos, aprendizajes y, a veces, mucho dolor. Pero volvamos a la esperanza. El Caribe es un lugar de magia. Las puestas de sol son un espectáculo inolvidable, la música suena en cada esquina, y la sensación de libertad es palpable. Es el escenario perfecto para que dos almas que se han querido, o que aún se quieren, se redescubran. Quizás Kerem y Ande han llegado a un punto en sus vidas en el que se dan cuenta de lo que realmente importa. Y quizás, en medio de esas aguas turquesas, se dan cuenta de que su conexión es demasiado fuerte para ignorarla. Las complicaciones podrían ser tan simples como el jet lag o tan complejas como la necesidad de lidiar con las expectativas de sus familias o de sus círculos sociales. O quizás el mayor obstáculo es el miedo a salir heridos de nuevo. El corazón humano es frágil, y cuando se ha experimentado el dolor de una ruptura, volver a abrirse puede ser aterrador. Así que si analizamos a fondo este título, lo que vemos es una narrativa cargada de potencial. Tenemos romance, tenemos un escenario de ensueño, y tenemos un elemento de intriga y conflicto que lo hace mucho más interesante. No es solo una pareja que se va de vacaciones, es una historia de posibles segundas oportunidades, de redescubrimiento amoroso, y de la lucha contra las adversidades, ya sean internas o externas. El Caribe en este contexto, no es solo un destino turístico, sino un crisol donde los sentimientos se prueban y se fortalecen, o se rompen definitivamente. Y mientras esperamos saber qué sucede realmente con Kerem y Ande, podemos imaginar todas estas posibilidades. Quizás se les vea paseando de la mano, riendo bajo el sol, o quizás, por el contrario, se les vea discutiendo acaloradamente, pero con esa chispa que denota una pasión que aún existe. La belleza de estas historias es que nos permiten soñar, imaginar y, en cierto modo, revivir nuestras propias experiencias amorosas. En resumen, el título Kerem y Ande se reaviva el amor en el Caribe, vacaciones complicadas, nos pinta un cuadro de una posible reconciliación en un entorno idílico, pero lleno de obstáculos. Es una invitación a seguir de cerca la historia de esta pareja, a especular sobre sus sentimientos y a ser testigos, desde la distancia, de cómo navegan por las aguas turbulentas de su relación. El Caribe les ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo, pero las complicaciones, sean cuales sean, pondrán a prueba la solidez de ese renacido amor. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem y Ande.
Hemos explorado las posibles facetas de su amor reavivado y las vacaciones complicadas en el Caribe, considerando desde los aspectos románticos hasta las intrigas mediáticas y personales. Hemos imaginado escenarios, hemos especulado sobre sus sentimientos y hemos recordado que el amor, incluso en el paraíso, nunca está exento de desafíos. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más en este canal. Su presencia y su atención son lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ander realmente se están dando una segunda oportunidad? ¿Qué tipo de complicaciones imaginan que podrían enfrentar? Déjenme sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y debatir juntos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o les ha hecho pensar, les agradecería enormemente que le dieran un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que disfrutan de las historias del mundo del espectáculo y el romance. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para suscribirse. Únanse a nosotros, activen la campanita para no perderse nada, y formen parte de este espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.